Muy buenas noches, amados hermanos, Iglesia de Jesucristo, donde quiera que se encuentre. Que el Señor les bendiga grandemente, con paz en su corazón, con fuerza, con esperanza, con gozo y con expectativas buenas para lo que se viene. Hoy, jueves 9 de julio, hemos tenido buenas noticias por lo que escuchamos. Se está hablando ya de desconfinamiento en el sur de Chile, por lo menos. Se ha hablado de 25 días ya de mejoría en la situación que estamos viviendo. Y eso nos alegra el corazón, pues nos dibuja una sonrisa en nuestros labios, en nuestra boca. Y deseamos de que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia de su pueblo, que Dios tenga misericordia de Chile entero. Y si está en su voluntad, ojalá que sigamos así con buenas noticias. Pero al respecto de esto mismo, el Señor ha puesto una palabra en mi corazón al respecto de esto de tener por lo menos ya en el horizonte un asomo, un atisbo de que pudiéramos ya empezar a bajar las cuarentenas dinámicas y poder ver pronto, en un futuro cercano, ya un término de esta situación crítica que estamos viviendo. Con respecto a eso, quiero compartirles una palabra que pienso yo, como siempre, de que el Señor la ha puesto en mi corazón. Gracias a Dios de que Dios tiene bastante variedad de instrumentos, hartos instrumentos que nos hablan de diferentes maneras y que cada uno de ellos nos entrega una palabra diferente. Así que de repente tenemos una palabra de mucho aliento, de mucho optimismo, y a veces tenemos una palabra quizás no tan linda a los oídos, pero también importante de escucharla. Y lo digo esto porque ayer teníamos una palabra muy hermosa nosotros en nuestra iglesia que nos alentaba, porque nos hablaba de fe. Pero hoy día yo quiero enfocar un aspecto un poquito diferente, siempre confiando de que el Señor está detrás de esto y de que va a bendecir su vida. Para ello quiero invitarles a leer en el libro de Daniel, del profeta Daniel. Aunque Daniel no era profeta al estilo de Isaías, de Jeremías, pero sí tenía el don profético, entonces está clasificado por lo menos en nuestra Biblia Reina Valera como profeta. Profeta Daniel, entonces, capítulo 5. Allí va a estar la palabra del Señor para este día y para que sobre ella podamos compartir algo de edificación, por supuesto, como siempre es nuestro deseo. Mire, es todo el capítulo lo que tendríamos que leer porque es un poco extenso. Yo voy a leer solamente algunos versículos, pero usted en casa, por favor, dése el tiempito y lea todo el capítulo y ojalá capítulos anteriores porque tienen que ver también con lo que vamos a hablar. Yo voy a leer solamente entonces de los versículos 22 al 28 y lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Sobre esos versículos vamos a comentar entonces
y tomando en cuenta todo el capítulo, como le he dicho, porque ahí está la historia completa de lo que vamos a comentar en esta hora. Daniel, este joven Daniel, este profeta Daniel, fue llevado cautivo a Babilonia en la primera deportación, junto a sus 3 amigos que nosotros conocemos como Sadrac, Mesac y Abednego, los nombres que le pusieron en Babilonia. Esto ocurrió más o menos en el 605 a.C. Daniel, aventajado de mente, lleno de sabiduría de Dios y dotado del don de interpretación de sueños, fue encontrado agradable a los ojos de Nabucodonosor, podemos decir, encontró el favor de Nabucodonosor, cuando interpretó el sueño singular de aquella imagen donde Dios reveló su soberanía sobre toda la historia de la humanidad. El rey lo honró como gobernador de la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. Al tiempo, interpretó otro sueño de Nabucodonosor, sueño que marcó la vida del rey. Usted lo puede leer ahí en el capítulo 4, anterior a lo que hemos, al capítulo 5 que estamos nosotros ahora comentando. Y marcó la vida del rey, digo, porque Dios trató con la soberbia de Nabucodonosor, con el orgullo de Nabucodonosor, llevándolo a comer pasto como los animales del campo, hasta que reconoció que Dios era el único soberano y que podía humillar a los soberbios. Esa fue una experiencia totalmente extrema para Nabucodonosor, el tremendo, el rey del imperio. Y llegamos al capítulo 5, con Nabucodonosor muerto hace ya 23 años. Nabucodonosor murió el 562 a.C. En este tiempo reina en el imperio babilónico Nabónido, yerno de Nabucodonosor, quien a los pocos años de haber asumido el reino se va en una expedición a Arabia y deja en el gobierno de Babilonia a su hijo Belsasar, quien gobernó como rey corregente, podríamos decir, a la par de su padre que estaba en otro lugar. Como vemos, Nabucodonosor vendría a ser abuelo de Belsasar, no padre, como aquí en el capítulo se menciona y se habla de Belsasar como hijo de Nabucodonosor. En realidad, esto de padre en la Biblia, en la antigüedad, se usaba mucho hablando de los antepasados, como cuando en otros lugares encontramos también que se habla del Dios de tus padres, no necesariamente se refiere al papá del personaje, sino que se habla de los antepasados. Por eso que se dice acá que Belsasar es hijo de Nabucodonosor, pero en realidad vendría a ser nieto. A esta altura del capítulo 5, Daniel ya no está en la corte y Belsasar reina sobre Babilonia con toda la pompa, con todos los lujos, con todo el derroche propio de los reyes, propio de los grandes, propio de los poderosos que se enaltecen. Llevaba ya 14 años en el reino cuando una noche de banquete real, embriagado y poseído por todos los placeres de la carne, hace traer los vasos de oro y de plata que su padre, en el sentido figurado, como hemos dicho, Nabucodonosor había traído cuando invadió Jerusalén. Y beben ellos, junto a todos sus invitados, a sus mujeres, a sus concubinas, dice el relato, haciendo honores a todos los dioses que ellos adoraban allí en Babilonia. En eso estaban cuando de pronto la fiesta es interrumpida. En las altas y blancas paredes de palacio aparecen unos dedos de una mano. Aparece una mano escribiendo algo ahí en la pared que provoca un shock en Belsasar. El versículo 6 lo describe así. Dice, el rey palideció. Sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. La NTV, la versión NTV de la Biblia dice, su rostro
palideció de susto, le temblaron las rodillas y aflojaron las piernas a causa del miedo. Sin lugar a dudas que esta tiene que haber sido la experiencia de su vida para Belsasar. Desesperado, hace traer a todos los magos de su reino, a los sabios, a los entendidos, a los hechiceros, a los adivinos que tiene allí, para que le puedan interpretar la escritura, porque estaba escrita en arameo, y para que le puedan decir la interpretación. Los incentiva ofreciéndole varias cosas, entre ellos vestirlos de púrpura, que eran los ropajes reales, ponerle un collar de oro y hacerlo tercero en el reino. Pero ninguno de esos incentivos logró de que los sabios, los adivinos, pudieran interpretar la escritura. Ninguno pudo hacerlo. Por lo tanto, todos, dice el versículo 9, quedaron perplejos. En eso interviene la reina, que pensamos de que se refiere a la reina madre o a la viuda de Nabucodonosor que estaba en el palacio y que había conocido a Daniel y había conocido los dones de Daniel cuando interpretó los sueños de Nabucodonosor, y hace saber al rey que si alguien puede interpretar aquello que está ahí, ese era Daniel. Y habla de Daniel de una manera bien singular. Dice, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Así era conocido Daniel. De inmediato el rey lo hace traer, le explica el asunto, le habla de la honra que le puede dar, de los ofrecimientos que estaba haciendo para que él interpretara la escritura. Pero Daniel rechaza todo aquellos ofrecimientos y antes de leer la escritura procede a recordar en la historia la experiencia que había vivido Nabucodonosor, a quien debió haber seguido, de quien debió haber aprendido Belsasar, y por lo visto no lo hizo. Así que Daniel le dice a Belsasar, y tú, sabiendo esto, sabiendo todo esto, en lugar de humillarte, te ensoberbeciste. Desafiaste la autoridad de Dios, profanando los vasos sagrados, diste honra a todo tipo de dioses muertos y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. De manera de que de ese Dios viene esta escritura. Entonces Daniel leyó la escritura y dio la interpretación. Las palabras que estaban escritas allí se referían a pesos o unidades de dinero. Mene quería decir una mina, que era una medida de dinero de aquel tiempo. Mene, de nuevo, una mina. Tekel, un ciclo. Y parsín, medio ciclo. Y es parsín solo, porque el uparsín es simplemente una forma de traducirlo literalmente, pero en realidad la palabra es parsín porque la U en arameo es I, es la conjunción I en nuestro español. El rey había pedido que leyeran la escritura y además le interpretaran el mensaje, porque la lectura sola no decía mucho. Una mina, un ciclo, medio ciclo, no entendían mucho con eso. De manera que Daniel procede también a leer el mensaje que había allí. En realidad, esas palabras arrojaban 3 ideas básicas, que eran medir o contar, pesar y dividir. Es decir, mene se refería a medir o contar, por eso que era una mina, estaba contando, estaba midiendo. Tekel era pesar, el ciclo, y parsín, dividir. Entonces, cuando Daniel da la interpretación, esto es lo que dice, que es el mensaje de Dios para Belsasar. Mene, Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y no diste el peso. Y parsín,
o Pérez, como dice en la Reina Valera más abajo, que es el singular de Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Pese a la lapidaria interpretación, el rey cumple con sus ofrecimientos y honra a Daniel siendo el tercero en el reino, ya que él era el segundo, Belsasar era el segundo porque su padre Nabónido era el primero. Pero esa misma noche, dicen los versículos 30 y 31, se cumplió la palabra, porque los medos y los persas cayeron sobre Babilonia, mataron a Belsasar en octubre del 539 a.C., que es la fecha que la historia marca para la caída de Babilonia y entra el imperio persa a gobernar todo el imperio de aquel tiempo. Mi tema para hoy, hermanos queridos, mi reflexión para esta ocasión, le he puesto tal como tiene el título acá en la Biblia Reina Valera: la escritura en la pared. Y sobre esto quiero hacer la siguiente aplicación. Hace más o menos 9 meses atrás, Chile estaba como Belsasar en su banquete, embriagado de prosperidad económica, desbordando buen pasar, desbordando buena vida. Y como consecuencia casi lógica de esta forma de vivir, estaba profano, despreciativo de las cosas sagradas. Cada día más Dios estaba quedando fuera, bebiendo en los vasos sagrados, podríamos decir como en el caso de Belsasar. Pero estaba próspero y exitoso. Por lo tanto, Dios no estaba siendo muy relevante. Había harto trabajo, hartas construcciones por doquiera, por donde usted fuera, donde usted mirara, edificios, construcciones, más construcciones. Un comercio floreciente, por doquiera comercio. Todo lo que usted quisiera vender lo vendía. Lleno de migrantes que vinieron justamente a aprovechar de esta buena racha de Chile y a hacer también vida aquí en Chile, a hacer fortuna, o por lo menos a subsistir para ser más justos. Estábamos llenos de turistas. Fuimos conocidos como el Miami de Sudamérica. Todo el mundo venía a comprar a Chile. Nuestros hermanos argentinos nos dejaron una buena cantidad de dólares. Hartos espectáculos de entretención por doquiera. Conciertos, recitales en el Movistar Santiago, Arena, en el Monticello, en el Espacio Riesco, qué sé yo, en donde hay un lugar de evento, ahí estaba lleno de espectáculos. Los restaurantes siempre llenos, los malls llenos, los estadios llenos, los aeropuertos llenos, los terminales de buses llenos, las autopistas llenas, los hoteles llenos, las playas llenas. Y en enero y febrero, Viña lleno, Pucón lleno. Lo único que no estaba lleno, adivine qué lo que era: las iglesias. Justamente. Hasta que de pronto apareció una mano escribiendo en la pared. En octubre del 2019. Y a muchos les temblaron también las rodillas, como a Belsasar. Los saqueos, la violencia, los ataques incendiarios y la destrucción pública instaló en nuestro país una sensación de inseguridad que muchos no conocían y que vino a estropear nuestra economía, nuestro buen pasar, estropeó el turismo, entre otras cosas, empañando nuestra linda y atrayente imagen al mundo y dándonos un golpe bajo al orgullo y a la soberbia que se había apoderado de muchos de nosotros. Daba pena
pasar por Providencia, por la Plaza Italia, después del hecho de octubre, del 18 de octubre. Sin embargo, como siempre, Chile se ha caracterizado por eso, nos comenzamos a levantar rápidamente. Nos sacudimos de esa experiencia traumática, se nos olvidó el susto y así estábamos, ya volviendo a la tranquilidad, volviendo a la normalidad, cuando el 3 de marzo del 2020 nuevamente aparece la mano escribiendo en la pared. Pocos se interesaron en conocer el mensaje de la Escritura para octubre del año pasado. Pasó rápido eso. Pero esta vez, amados hermanos, sí o sí nos debe interesar. Porque ahora la iglesia también ha tenido que quedar perpleja junto con el mundo, como quedó Belsasar en aquella ocasión, en aquella noche. No podemos hacernos las víctimas. Nos tocó también, y nos tocó no por inocentes. Amados hermanos, la iglesia también se ha hecho parte del disfrute y del buen pasar del mundo. Y tenemos que ser honestos. Como le pasó a la iglesia en los días de Constantino, que las cosas iban tan bien que la iglesia se empoderó y finalmente, ¿cierto?, empezó a pasarla bien, después de haber sido una iglesia perseguida. Nosotros nos hemos dejado permear por todos los goces y costumbres de una sociedad que abiertamente ha dejado de lado a Dios, despreciando las leyes y principios divinos, como usted ha sido espectador en todo este último tiempo. Y nos hemos acomodado al estilo de vida de la sociedad, del mundo, legitimando actitudes carnales y mundanas como normales, como necesarias y hasta merecidas, decíamos algunos, ¿cierto? Yo me merezco esto, yo me merezco esto otro, yo me merezco pasarlo bien, yo me merezco tener estas regalías. De manera que Dios era el único que no merecía mucho. Dios estaba quedando para cuando había tiempo, cuando sobraba tiempo, cuando yo no estuviera en lo mío, cuando no estuviera de vacaciones, cuando, ¿cierto?, las cosas estuviera todo arreglado, entonces también vamos a dedicarle algo a Dios. Hermanos, pastores y líderes, por igual hemos caído en los excesos de Belsasar. De todo tipo, desde el aparente inofensivo disfrute de un buen pasar hasta los desórdenes morales y éticos que conocemos por aquí y por allá, por decirlo de una manera elegante. Hemos bebido también en los vasos sagrados, rindiendo culto a todo tipo de dioses, menos honrando a quien debemos honrar por sobre todas las cosas. Belsasar pudo haber aprendido de la experiencia traumática de Nabucodonosor y haberse librado de la sentencia de aquella noche, humillándose, que es lo que tenía que haber hecho, como le dijo Daniel. Pero hizo caso omiso de la lección y no tuvo más oportunidades. Mira, a Nabucodonosor se le dio la oportunidad de arrepentirse. Belsasar no tuvo esa oportunidad porque ya tenía el ejemplo de Nabucodonosor. Él debió haber aprendido de eso. La palabra del Señor nos dice que Dios resiste a los soberbios. Al enterarse de la interpretación, ya era tarde. Cuando sabe de que Dios ha pesado su vida, ha contado sus días y ya no le quedaba tiempo. Amados hermanos, querida Iglesia de Jesucristo, la reflexión para hoy día es: ¿qué haremos nosotros frente a esto? ¿Aprenderemos la lección y nos humillaremos ante Dios?
¿O esperaremos otro impacto más de los tantos que ya hemos tenido? Para Nabucodonosor, su experiencia fuerte, su experiencia traumática fue el haber perdido la razón y haberse creído un animal y andar en el campo comiendo pasto. Para Belsasar, la experiencia extrema puede haber visto esa mano en la pared de manera que le temblaron las rodillas y palideció de susto, dice la palabra del Señor. Y nuestra experiencia traumática, ¿cuál ha sido, hermanos? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia fuerte? ¿Cuál ha sido la tuya? Tal vez la aparición del coronavirus en Chile. A muchos nos hizo temblar. Tal vez tanto tiempo en cuarentena, para algunos ya sea insoportable. Tal vez la pérdida de tu fuente laboral. Tal vez haber sido conectado a un ventilador mecánico. Quizás tu experiencia traumática haya sido la pérdida de un ser querido. Quizás haber estado cara a cara con la muerte en otras circunstancias. En fin, no sé cuál sea tu experiencia fuerte. Sea cual sea, esto nos debe hacer recapacitar. A cada uno lo suyo. Cada uno sabe cuál es el trato de Dios con uno. Cada uno entiende qué Dios está hablando, qué le está pidiendo, cuál es nuestra responsabilidad. Cada uno tiene que medir eso. No podemos esperar simplemente que esto pase luego para luego seguir en lo mismo. Las experiencias fuertes, como hemos visto acá en esta historia, en este relato, son para humillarnos ante Dios antes que sea demasiado tarde. Dios está escribiendo en la pared de Chile, en la pared de la iglesia y en la pared de muchos de nosotros. Y ojalá que el mensaje que esté escribiendo sea de advertencia y no de sentencia. Interesémonos por conocer el significado de estas palabras. Interesémonos por conocer lo que Dios está escribiendo. Iglesia amada, Dios habla de diferentes maneras y generalmente comienza suavecito. Pero si no entendemos y volvemos prontamente a lo mismo, a nuestras carnalidades, va a tener que también escribir mene, tekel. Alguien dice por ahí, resiste, volveremos a ser libres. A muchos seguramente le va a sonar aquello. Hermanos amados, ¿pero para qué? Volveremos a ser libres. ¿Para qué? Hágase esa pregunta. Ansiamos vehementemente un desconfinamiento. Sin embargo, ¿entendimos ya la lección? Y si así fuera, ¿cuánto tiempo nos va a durar el arrepentimiento, el recogimiento ante el Señor? Hermanos queridos, procuremos por todos los medios aprender la lección para alcanzar misericordia para lo que viene, porque no sabemos lo que viene. Y así no tengamos que repetir el curso, pues, hermanos queridos. Y si aprendemos la lección, podemos esperar con optimismo buenas noticias en relación a la situación de crisis sanitaria que nos ha tocado vivir. Pero, como dicen las autoridades, sin relajarnos. Porque también esto va va en el sentido espiritual. Pues recordemos, hermanos amados, que nuestra ciudadanía no es en esta tierra. No estamos para siempre en este mundo. Nosotros añoramos, ¿cierto?, una vida con Cristo el Señor en su venida. Entonces el llamado para esta ocasión es: entendamos el mensaje de la Escritura antes que sea demasiado tarde y el Señor tenga de nosotros misericordia. Ese es el mensaje que el Señor me ha dado para hoy. Como les dije, a veces el Señor nos da palabras bien alentadoras y bien bonitas, y yo sé que estas palabras no son tan populares, pero son palabras del Señor que tienen que ir equilibrándonos. Un día
el Señor nos da un dulcecito, un día el Señor nos alerta por medio de su palabra. Yo deseo que esta palabra le bendiga, que llegue al corazón que debe llegar y que el Señor nos siga sosteniendo para hacer siempre su voluntad, para vivir en su voluntad y para esperar de Él siempre lo mejor para nosotros. Un cariñoso saludo para toda la iglesia del Señor. Fuerza para los que están pasando mal, para los que están enfermitos. Y les dejo con una alabanza también de reflexión. Y por mi parte, nos vemos el próximo jueves y como iglesia el domingo a las 18 horas. Que el Señor les bendiga. Después que salí del templo sentí mucha pena al ver que mi cuerpo estuvo presente, pero mi alma no. Entonces llorando por ese camino miré las estrellas y vi la distancia que había de mi alma a mi Señor. Llegando a mi casa, entré en mi cuarto y doblé mis rodillas. Con mi alma humillada, miré hacia el pasado con mucho dolor. Pasé tantas veces sentada en la iglesia oyendo mensajes. Qué tiempo perdido, pues no he obedecido tu ley, mi Señor. Y pienso angustiado si en horas más tarde llegara la muerte a buscar mi alma y yo en la iglesia sin seguridad. Mas ahora yo entiendo que ser un creyente es vivir con Cristo, encontrarse hoy listo con plena certeza de la eternidad. Por eso que ahora prometo ya nunca ser solo apariencia que causa vergüenza a tu nombre santo, mi Señor Jesús. Pues hoy reconozco que anduve en tinieblas ante tu presencia. Si tú me perdonas, no seré ya la misma, yo he de ser luz. Y pienso angustiado si en horas más tarde llegara la muerte a buscar mi alma y yo en la iglesia sin seguridad. Mas ahora yo entiendo que ser un creyente es vivir con Cristo, encontrarse hoy listo con plena certeza de la eternidad. Y ahora yo afirmo si en horas más tarde llegara la muerte a buscar mi alma, yo respondería: heme aquí, Señor. Pues he comprendido qué cosa terrible es ser condenado. Si Cristo hoy me ofrece tan solo por gracia su gran salvación. Y pienso angustiado si en horas más tarde llegara la muerte a buscar mi alma y yo en la iglesia sin seguridad. Mas ahora yo entiendo que ser un creyente es vivir con Cristo, encontrarse hoy listo con plena certeza de la eternidad. Y ahora yo afirmo
100 horas más tarde llegaba